Mariano de Miguel, cadenas de valor y formación de precios en las economías regionales. Bueno, buenas tardes a todos. Sé que estamos apremiados con los tiempos y la verdad es que lo último que quiero es que me manden a los perros, así que voy a adelantar la conclusión. En todo caso, cuando llegue el presidente, por supuesto, lógicamente me bajaré, aunque estemos en la mitad o en la cuarta parte. Un primer punto que a mí me interesaría mencionar, agradeciendo, por supuesto, personalmente la invitación que nos han hecho Confederaciones Rurales Argentinas y en mi nombre de CAME, donde formo parte y dirijo el Departamento de Estudios Económicos y preparamos esta presentación un poco en nombre de un sector de CAME que es muy importante, que es el de las economías regionales, que ya de movido uno podría decir de qué hablamos cuando hablamos de economías regionales. Nobleza obliga, en CAME economías regionales incluye y excluye algunas cosas, ¿no? Hay algunos comunes denominadores que en CAME se mira para hablar de economías regionales y enfocarlo desde el problema de las cadenas globales de valor y el proceso de formación de precios. Por un lado, estamos hablando y mirando aquellas economías regionales que están asociadas a la región extrapampeana, no porque las otras no lo sean, sino porque de alguna manera CAME, así como lo hace en el caso de la PYME, representa, si se quiere, a los pequeños productores. En el caso de la PYME esto es muy característico. Representa esencialmente a los microempresarios, a los pequeños y a los medianos, quizás tramo 1, a lo sumo algún tramo 2, pero no mucho más que eso. Como digo esto, desde la mirada de la CAME es clave que estén muy vinculadas estas economías regionales que se van a analizar a las pequeñas y a las medianas empresas, es decir, que sean un actor relevante de esto y que sean intensivas en mano de obra, ¿no? De alguna manera es un común denominador estos tres elementos que definen lo que CAME mira desde economías regionales para analizar la problemática de la cadena de valor y del proceso de formación de precios. Como no está totalmente definido y estamos lejos de tener un consenso generalizado sobre lo que es y no es economías regionales, cuando lo miramos desde los productos, evidentemente también ahí podemos tener alguna diferencia, pero como ustedes saben, y seguramente lo saben, hablamos desde el ajo, los cítricos, el algodón, el arroz, el maní, la uva, el té, el tabaco, berries, peras, yerba mate. Yo diría que conclusión central de todo esto es que un poco a escala de sector, las economías regionales reproducen un problema de la PYME en general, que es el de la competitividad. Pero si bien hay un común denominador en esa problemática, o un conjunto de ejes que la componen, por supuesto que hay especificidades particulares y eso obliga a que el tratamiento no puede ser el mismo y de tal manera no es lo mismo la problemática del complejo arrocero yerbatero que el vitivinícola o las peras y manzanas como nos ilustraron anteriormente. Entonces, esto obliga a mirar caso por caso y punto por punto. Dos o tres números de referencia que son importantes para nosotros, para saber un poco de lo que hablamos. Estamos hablando de economías regionales que representan grosso modo el 60% de las explotaciones agropecuarias, que son grosso modo el 15% del valor agregado bruto de las cadenas agroalimentarias y un poco similar a lo que pasa con la PYME, representan el 70% de la mano de obra rural. Esto es ese universo dentro del cual nosotros miramos y nos enfocamos. Una pregunta que a todos nos viene a la cabeza inmediatamente, de alguna manera, ¿cuál ha sido la evolución de estos sectores, ¿no? Y propio de la heterogeneidad del sector, lo mismo ocurre con lo que miramos acá en la evolución, tanto desde el punto de vista de la producción a precios constantes y cómo contribuye cada rubro al crecimiento del sector que en este caso las estadísticas oficiales toman en consideración. Fíjense ustedes que hasta el 2015, que es hasta donde tenemos los datos oficiales en este caso, sin recurrir a otras estimaciones, y desde el 2001 hay un crecimiento promedio del 13%. Como ustedes saben, el promedio siempre puede ser engañoso y no es en todos los casos un indicador de la dinámica general. Este es precisamente ese caso donde ese 13% no representa la heterogeneidad que se da en cada uno de ellos. Si ustedes me preguntan, dice Mariano en CAME, y sobre todo no ustedes en el Departamento de Estudios Económicos, sino sobre todo economías regionales, ¿qué mira especialmente? Bueno, mira por un lado y analiza hace muchos años cuáles son las características, las especificidades de las cadenas de valor, que en definitiva componen o donde forman parte de las economías regionales, y por otra parte, que de ahí sale un índice bastante conocido, el IPOD, que es un índice de precios de origen y destino de las producciones de estas diferentes producciones que componen las economías regionales. Lo que mira es cómo se forma ese precio, siempre con una premisa que ha salido como consecuencia de un diagnóstico, y es que el productor tiene una posición relativamente desfavorable. Quizás, a diferencia de lo que mencionaba el orador anterior, en esa clarísima
en ese clarísimo análisis sobre el sector suyo que estaba haciendo y decía, bueno, el productor no tiene una tan mala participación. Lo que vamos a ver con dos ejemplos muy cortitos es que cuando uno mira las economías regionales que enfoca CAME por las razones que antes expliqué, efectivamente pasa lo contrario. En general tiene una posición relativamente desfavorecida y eso obliga a un análisis bastante particular. Piensen ustedes que en promedio el precio de origen es menos del 20% del precio final de las que analiza CAME en este caso, y acá hay considerado un montón, o un peso, perdón, más que un montón, un peso porcentual importante de impuestos. Déjenme ilustrarlo con dos casos muy representativos y al mismo tiempo ilustrativos. Por un lado, el del huevo, donde tenemos una economía regional que tiene un unipod bajo. ¿Qué quiere decir unipod bajo? Insisto, una relación más baja que el promedio en términos de precios de origen y de destino. Fíjense ustedes, esa parte roja que ven ahí, que supera el 40%, es la sociedad del Estado, digo, ¿no? Es decir, en la composición del precio, el peso del Estado es significativamente grande y después el reparto, por supuesto, se ven distintos porcentajes donde el productor, si no miro mal, no traer los anteojos, a veces es un problema, pero ronda el 6%. Entonces, evidentemente hay mucha heterogeneidad en el reparto de ese precio, el productor tiene un peso relativamente menor y ahí ya se empiezan a visorar distintas distorsiones a analizar, muchas de las cuales se dijeron con anterioridad. Otro ejemplo es el de la naranja, ¿no? Uno mira la naranja, acá la relación entre origen y destino es mayor, es decir, el peso del productor todavía es menor, pero noten ustedes cómo, desde el punto de vista de la participación, por ejemplo, impositiva, estamos en un porcentaje también relativamente elevado, lo cual marca que ahí ya hay un eje a resolver en esta problemática más general, que es la de la competitividad, ¿no? En última instancia, problemática que refiere a costos, que refiere a rentabilidad, que refiere a cómo, en definitiva, en los casos que se pueden, las economías regionales tienen una buena o no tan buena performance exportadora. Para decir dos o tres cosas rápido sobre el final, que serían una mezcla de avisos parroquiales por un lado, pero cuestiones que siempre hay que atender. El sector de economías regionales en CAME, con el cual trabajamos, insisto, del Departamento de Estudios Económicos, cuando conversamos decimos, bueno, ¿dónde ustedes pondrían el foco para tratar de entender cómo ayudar a la economía regional en función de diagnosticar, distinguir los problemas que tiene? Y dice, bueno, seguro hay problemas ligados a la localización, esto tiene que ver con costos del transporte, con impuestos subnacionales, con beneficios regionales que se han sacado y esos son un problema. Hay otra serie de elementos que tienen que ver con los inputs, insumos importados, energía, trabajo, es decir, la célebre disputa y discusión en términos de costo laboral, donde para la pyme es un problema, sobre todo porque yo siempre recuerdo una frase de Rogelio Frigerio, el abuelo del actual ministro, que decía, para la pyme el salario es el mercado, ¿no? Entonces, a veces digo, de la pyme el problema es que el salario es el principal componente de la demanda, pero por otra parte es uno de los principales costos de la economía, ¿no? Entonces, uno ve un hiato muy grande entre lo que el trabajador gana y lo que el trabajador cuesta. Entonces, ahí hay un problema a resolver que se expresa en ese ítem, el tercero del segundo eje de inputs. Y también nos decían de economías regionales en CAME que hay algunos problemas y distorsiones ligados al tipo de cadena, a la extensión de la cadena. Esto tiene que ver no solo con la cuestión impositiva, ingresos, o mejor dicho, impuestos, como mencionaban dos o tres oradores atrás, ingresos brutos, es un impuesto que por definición penaliza el valor agregado. Esto acá se ve, por supuesto, cuanto más extensa la cadena, esa presión es mayor, pero también a la cuestión financiera, ¿no? Donde uno ve que en coyunturas macroeconómicas difíciles, donde el gobierno tiene la necesidad de pagar una muy alta tasa de interés para tratar de contribuir o disminuir la dolarización de las carteras, evidentemente esas tasas elevadas son un problema para este escenario de competitividad. Entonces, en estos tres ejes hay algunas cosillas para decir. De localización, que era el primer punto que mencionaba, si uno mira la evolución de los costos logísticos y del transporte, lo que me interesaría que ustedes quizás puedan visualizar en el gráfico es cómo de alguna manera estos costos han ido de la mano de la suba del tipo de cambio. Acá con el tipo de cambio en Argentina hay un problema, ustedes saben, los economistas siempre decimos que en la Argentina el pass-through, ¿no? El efecto traslado del tipo de cambio a precios es mayor que en otros países. Esto hay que analizarlo. Yo a veces digo, Japón devalúa, se traslada a precio cero, acá mucho más, hay varios componentes para explicarlo, pero esto no es un tema menor porque en última instancia, si uno de los beneficios de la devaluación va a ser justamente la mejora de la competitividad, toda la clave de esto pasa porque los costos no sigan al tipo de cambio, ¿no? Y acá hay uno de los problemas que vemos, es que la tendencia es de alguna manera continuarlo y seguirlo.
Otro elemento derivado de la localización y que ya les mencionaba anteriormente era la de la impositiva y, por ejemplo, de las alícuotas de ingresos brutos, que son muy diversas por sector, son muy diversas a nivel país. El caso de San Luis, me decía Agustina Gallardo, la coordinadora del equipo, que es muy sintomático e ilustrativo de esto, porque es una provincia que no adhirió al consenso fiscal y que entonces, en función de eso, las alícuotas en general son las máximas, pero hay mucha dispersión. Yo acá entiendo a los secretarios de Hacienda o a los ministros o a los que manejan la cuestión de Hacienda en los distritos en la provincia. Yo, si lo fuera uno de ellos, me tendrían que matar literalmente para sacar mis ingresos brutos porque es la caja que me permite llevar adelante la gestión. Pero a veces, alguna vez en CAME pensamos cuánto costaría sacar ingresos brutos y cómo reemplazarlo, y la verdad que el problema no es tanto técnico sino político, ¿no? Por lo que acababa de decir, pero es un impuesto muy representativo del costo que esto tiene en materia de competitividad. Otro elemento en materia de localización, que es uno de esos ejes identificados en la problemática de competitividad, es la que tiene que ver con ciertos beneficios que existían y se sacaron, siempre desde el lado de la CAM y de la pequeña y mediana empresa, aún entendiendo las dificultades que tienen los gobiernos para poder lograr un equilibrio fiscal. Se mencionaban los beneficios que tenía el decreto 814 y lo que significó, si se quiere, la pérdida en ese sentido, contemplando asimetrías regionales. Por otra parte, el decreto 128, que en este sentido hay un elemento que habría que tratar de que se pueda generalizar a todas aquellas producciones de las economías regionales, que es este adelanto del mínimo no imponible sobre las contribuciones patronales. También hay algunas otras cuestiones que habría que mencionar, por ejemplo, en términos de algunos artículos de la ley PYME, que de alguna manera todavía falta reglamentarlas, en parte porque todavía falta definir bien qué entendemos o no qué entendemos por economías regionales, pero sería muy bueno llevar adelante ese punto. Dos o tres cositas rápido sobre el segundo eje. Antes de que venga el presidente y los perros. El segundo punto es la evolución de los precios importados, por ejemplo, energía eléctrica. Acá se ve algo parecido a lo que veíamos antes. El tipo de cambio de alguna manera marca una secuencia y una dinámica de los costos, que es un problema para la competitividad. Me decía alguna vez, en estas coyunturas difíciles para la PYME, el problema es que casi todo lo que debería subir baja, casi todo lo que debería bajar sube. En las economías regionales un poco se ve esto, ¿no? Y hay que analizarlo. Y después decíamos también las características de la cadena. Solo elegimos un gráfico para ilustrar la cuestión financiera. Noten ustedes que esa curva azul, que de alguna manera va dando cuenta de una tasa nominal en el caso de los descuentos de documentos, ¿no? Noten ustedes que en la medida que esa tasa sube, evidentemente la utilización de esta herramienta baja mucho y la posibilidad de financiar parte del proceso productivo pasa a ser decisivo, ¿no? Ustedes saben, lo habrán escuchado hasta el cansancio, que poco es el crédito sobre el PBI en la Argentina, poco de eso es productivo ya de largo tiempo, décadas, y casi nada llega a la PYME, no más del 2,3, 2,4%. La economía regional acusa recibo, por supuesto, de este tema. Y ya finalizando, yo separaría que toda esta problemática que vemos en las economías regionales tendrían que englobarse desde el punto de vista de ver cómo morigerarla o atacarla, en algunas cuestiones más generales, estrategia general, donde el joystick lo manejan los gobiernos nacionales, algo los provinciales, tipo de cambio, estabilidad macro, infraestructura y logística, financiamiento, estructura tributaria. Decía, creo que 2 o 3 oradores atrás mío, decía algo que me gustó, no es que lo dijo así, pero yo lo interpreté de esta manera. Muchas veces se dice que el productor o que el empresario argentino no es eficiente, uno en realidad lo que ve es que muchas veces el problema de la eficiencia es puertas de la fábrica para afuera, no puertas de la fábrica para adentro, ¿no? Entonces, cuando uno repasa todos estos ejes, es difícil competir con esa mochila, ¿no? Creo que más tarde va a haber 2 oradores específicos sobre el tema Unión Europea-Mercosur, lo vi por ahí a Jorge Castro, que alguna vez compartimos panel, y va a poder ser muy claro, es una gran oportunidad en la medida que se resuelvan los problemas de competitividad. Cuando uno mira a nivel país, hay un montón de desigualdades que si no se resuelven esos problemas se van a reproducir las desigualdades, ¿no? Entonces, estas cuestiones merecen ser atacadas. Y lo último, este es el último slide que les muestro, algunas de las cuestiones son más específicas, ¿no? Porque uno dice, bueno, en coyunturas difíciles, cuando no se puede atacar nada de lo anterior, ¿se puede hacer algo en particular? Sí, se puede ir, por ejemplo, por la ampliación del mínimo no imponible para economías regionales, el decreto que les mencionaba antes, que era el 128. Podemos reglamentar, como les mencioné, el artículo 10 y 11 de la ley PYME, considerar aquellas economías regionales de frontera por un lado, ver cómo se puede reglamentar para que se amplíen los beneficios de la ley justamente a las economías regionales, que son beneficios importantes, pero todavía hay un montón de pymes que no los gozan.
Pensar en consorcios de exportación, a veces la falta de escala hace relativamente imposible ganar mercados. Atrás de esta idea hay muchas cosas para conversar. Fondos anticíclicos para atender problemas de demanda interna, externa y problemas de shock de costos muy particulares. Y finalmente, régimen de empleo temporario, que como ustedes saben es un tema bastante delicado justamente para el caso de este tipo de producciones, donde las complicaciones normativas son muy grandes por las propias características. Son un puñadito nomás de ejemplos que Economías Regionales de CAME siempre menciona, pero nosotros del departamento lo vemos cuando estudiamos los temas más de largo plazo de la competitividad. Así que bueno, perdón si fui demasiado rápido, pero no quería que me ocurriera que entrara el presidente y quedara a mitad de camino. Así que les agradezco y bueno, estamos a disposición por cualquier cosa para charlar con ustedes.